Espacio para pensar. Reflexiones de José Pepe Mujica en M24, 97.9 Montevideo y 102.5 Maldonado. Amigos, es un gusto saludarlos por la emisora amiga. Y la última vez que hablé en el espacio me refería a las características del mundo en el que vivimos. Y por ahí quiero empezar hoy anotando dos características centrales. Nuestras sociedades están envueltas en una formidable cultura consumista y nuestras sociedades por todas partes, y cuando digo nuestras me estoy refiriendo casi a todo Occidente, están llenas por todas partes de reclamos, de insatisfacción. En mi casa cae gente de Europa, de todas partes de América, y a veces uno se encuentra con viajeros que vienen de Europa y hablan críticas de Europa y se quejan de esto y del otro, y yo pienso en mis bisabuelos que vinieron de allá y cómo vinieron, y comparo cómo se baja hoy y cómo se queja la gente. Pero ese es un problema muy profundo de insatisfacción de nuestro tiempo. Y en ese marco, con ese telón de fondo, calificados analistas contemporáneos por todas partes hablan con mucho fundamento de que se está extendiendo una generalizada crisis mundial de confianza en la democracia representativa. Por todas partes se habla de la necesidad de recuperar valores, de austeridad, de transparencia, etcétera, 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 por todas partes. Y en realidad son pocas las propuestas desde el punto de vista concreto, desde el punto de vista general, porque la otra contrapartida es que por ahora los seres humanos no hemos encontrado una cosa mejor que la democracia representativa, a la cual, con todos los defectos que se le puedan cargar, solo le damos valor cuando lo hemos perdido. Y tal vez esta es parte de la condición humana, tener poca memoria. Nos lamentamos cuando perdemos un bien al cual no le dábamos ningún valor. Menudean entonces las críticas por todas partes, y las críticas a la política muchas veces son dudosas por quienes las hacen y por las intenciones que llevan. Otras veces son auténticas, son respetables. Pero en el mundo presente, donde lo que más crece es la incertidumbre, y donde lo que más crece es la injusticia del reparto, porque en última instancia hay una tendencia mundial a congelar el ingreso de las clases medias y a una brutal concentración. Apenas cada 2 días hay un nuevo 1000 millonario. Cada 2 días en este mundo hay a favor de la economía corporativa y financiera, etcétera. Pero bajemos a lo nuestro. En ese panorama que apenas estoy punteando, debemos recordar alguna cosa de fondo. Los humanos somos gregarios como animales. No podemos vivir en soledad.
necesitamos grupo social, sociedad para vivir. Así es antropológicamente la historia del hombre. Y por lo tanto, inevitablemente precisamos a la política. ¿Por qué? Porque aunque no nos demos cuenta, la función de la política es decidir sobre las contradicciones en el manejo de los bienes comunes que tenemos en nuestra sociedad. Si necesitamos sociedad, el grupo de individuos seguramente tiene conflicto, y esos conflictos, su amortiguación para la vida de la sociedad, es el papel de la política. Tenía razón Aristóteles cuando afirmaba que el hombre es un animal político, y lo es por necesidad antropológica. Nuestro país, nuestro pequeño país, tiene una democracia sólida, incuestionablemente la más sólida de América Latina, según nos ven diversos fuentes y organismos internacionales que nos miden comparativamente. Pero como cualquier democracia no es perfecta, está lejos de ser perfecta. Sí, nuestro deber es seguir peleando para hacerla más perfectible. Pero previamente hay que preservarla. Hay que tratar de preservar lo que se tiene para mejorarla, y lo digo en el sentido amplio. Estoy hablando de dos cosas. La democracia representativa necesita confianza política. Y la confianza no es cuestión de estar de acuerdo. Se pueden tener todas las diferencias que se quieran, pero hay un término básico. Si desconfiamos de la función de la política, hipotecamos la única herramienta que tenemos para poder andar. Y hay una verdadera epidemia de antipolítica creciente en el mundo en el que vivimos, también en nuestro país. Muchas veces impulsadas por aventureros, a veces por poderes fáticos. Y hemos pensado, sobre todo los compañeros jóvenes, los legisladores jóvenes de nuestro espacio, los que componen ese conglomerado que llamamos 609, se han pasado este verano discutiendo estas cosas. Por un lado, apuntalando en lo que podían la formación de esos muchachos de pocos recursos que tienen exámenes, dándoles una mano en lo que se podía. Y por otro, discutiendo un conjunto de iniciativas para intentar establecer algunos parámetros que sirvieran para un acuerdo nacional de reafirmación democrática, pero a partir de medidas concretas, muchas de las cuales son aplicables ya, son posibles de empezar a aplicar hoy, y que van a significar, desde luego, una tácita colaboración con el gobierno que viene, cualquiera sea él, porque hay que mirar por el interés general del país. Se trata, en el fondo, de defender la imagen de la política como actividad de hombres y mujeres que asumen la vocación y el compromiso de ser servidores públicos, y que no están ni para pasarla bien ni para enriquecerse. Y se trata de tratar de incluir a todas las corrientes que participan en la política nacional. No es una pretensión con esas medidas, que se traducen inicialmente en
6 proyectos de ley, no se pretende solucionar los problemas económicos del país, pero sí crear condiciones de basamento de confianza para poder asumir después discusiones en problemas que pueden ser duros. Algunos que me parece que son inevitables y hay que nombrarlo. El déficit fiscal no se puede enfrentar si previamente no tenemos cambio en el sistema de seguridad social, porque la mayor cantidad de recursos del erario público van a parar, y lo peor es que como tendencia tiende a aumentar a los déficits que tiene la seguridad social en este país. Semejante discusión y las decisiones que se tomen pueden ser duras, por lo menos para algunos, y entendemos que eso que está mal llamado, que se llama la clase política, debemos de procurar que viva como la mayoría de los uruguayos. Y por lo tanto, hay que dar respuestas concretas a los reclamos ciudadanos. Y vuelvo a repetir, más que por ahorro económico, que en algo significan ahorro económico estas propuestas, por generar confianza en la nación, que es una forma de defender la democracia que por ahora, con todos los defectos que puede tener, como decía Churchill, es la mejor porquería que hemos podido inventar hasta ahora. Por eso estas medidas son una defensa de la función de la política. Vamos a resumir esas iniciativas, apenas tituladas. Una propuesta es establecer una ley general de sueldos del Estado, estableciendo que ningún sueldo puede superar en la administración pública al sueldo del presidente, y hay que hacer un ranking hacia abajo, bien medido. No es posible que existan sueldos públicos mayores del presidente de la República. Y acá hablamos en términos muy genéricos, globales del Estado, gobiernos departamentales, ministerios, etcétera, entes autónomos. Todo lo que significa en el sentido más grande Estado. Y tal vez debería haber una relación en las cuestiones departamentales en cuanto a la estructura de los cargos, teniendo en cuenta la cantidad de población y la extensión territorial. Una segunda propuesta trata de establecer un sistema democrático de ingreso a la administración pública, aplicando a rajatabla en todas partes, en los gobiernos departamentales, en el Poder Judicial, en el Tribunal Contencioso Administrativo, en todas partes. El hecho es que los cargos presupuestales sean provistos por concurso, como está instaurado en la Administración Central del Uruguay. Nos parece que esa es una garantía de estabilidad y de lucha por la calidad de un Estado. Una tercera propuesta es muy sencilla, supone un impuesto especial del 15% a todos los cargos políticos y de particular confianza, para hacer un fondo que vaya a parar a la vivienda de la gente más humilde. Así de sencillo. 15% de todos los cargos, de lo que ganan los cargos políticos y particular confianza, ser transferido para un fondo de vivienda.
Otra propuesta trata de establecer que cada ministro de Estado no puede tener un número superior a 5 adscritos y un secretario. Definir eso. Sabemos que se necesita apoyo, pero nos parece que esto tiene que estar precisado, no debe ser infinito, no debe ser una puerta abierta y que como tal tiene que estar definido por ley. También en el mismo sentido. Los compañeros jóvenes han propuesto, todas estas propuestas son de los legisladores jóvenes de nuestra lista, y son discutibles, no son a tapa cerrada, son opinables y son enriquecibles, pero están proponiendo que el sistema de pases en comisión sea modificado, que el presidente de la República, que hoy puede cooptar hasta 15 pases en comisión a su servicio, solo pueda cooptar 10, y que cada ministro de Estado que hoy puede cooptar 10 solo pueda cooptar 5, y lo mismo los intendentes departamentales, y que los señores legisladores que pueden cooptar hoy 5 tengan que arreglarse solo con 3, pero además que no se concedan pases en comisión por ley de maestros, de docentes, de enfermeros y de médicos y de policías del subescalafón ejecutivo, porque los precisamos en sus puestos de trabajo. Otra propuesta trata de establecer que los excedentes del FONASA a los cargos políticos y de particular confianza no se reasignen directamente a estos cargos políticos y de particular confianza y se establezca un fondo, se transfieran al Fondo Nacional de Recursos para ampliar las prestaciones que dicho fondo da con esos excedentes del FONASA que cada tanto tiempo se reparte. Otra propuesta trata de establecer que los cargos políticos y de particular confianza son cargos full time, y por lo tanto todas las tareas que realicen dentro de la República Oriental del Uruguay no deben de recibir ni viáticos ni compensación alguna. Y además, en el mismo proyecto, a los viáticos que reciben los funcionarios públicos que se desempeñan en misiones oficiales en el exterior del país y se les, hasta hoy, se utiliza una tabla de las Naciones Unidas hecha en Ginebra, sencillamente los valores de esa tabla sean reducidos al 50%. Se propone además eliminar la partida de prensa que cobran los legisladores y por transposición de rubros que esos recursos pasen al plan Ceibal, porque estamos en época digital y obviamente existen para mirar los diarios los mecanismos digitales. También, en otro proyecto, el subsidio de un año que tienen hoy los cargos políticos y de particular confianza, cuando cesan o cuando deciden retirarse, el proyecto establece
aplicar el mismo criterio que hay para los trabajadores de la actividad privada, es decir, que ese subsidio que hoy es de 1 año pase a ser de 6 meses. Al mismo tiempo se trata de establecer que cada cargo político o de particular confianza tiene un único subsidio por periodo de gobierno, y esto es importante porque se suele utilizar, hay antecedentes con los suplentes. Por otro lado, se establece la ley nacional, por ley nacional se intenta devolverle al jardín botánico ese padrón que hace muchos años se le quitó para agrandar los jardines de la residencia de Suárez. Y a su vez proponemos que la residencia de Suárez se transforme en una escuela de la UTU o de jardinería o de otra finalidad de carácter social. ¿Por qué? Porque ahora existe la torre ejecutiva para funcionar de presidencia, con todo su aparataje que antes no existía. Y el mantenimiento de esa casa histórica, que debe permanecer en manos del Estado, pero debe tener otra finalidad, y debe permanecer tal vez por razones históricas, tiene un costo muy importante, y creemos que se puede recortar, que no es necesario. También hay otro proyecto que trata de establecer un régimen especial, distinto para las donaciones que hacen las empresas. Se respeta los beneficios que tienen en la actualidad las empresas. ¿Qué significa? En sus obligaciones son impositivas, pagan menos cuando hacen esas donaciones. Es decir, hay una parte del Estado en eso. Pero se pretende establecer un fondo que va a ser distribuido por el Parlamento Nacional cada vez que discute el presupuesto o las rendiciones de cuentas, por el conjunto de organizaciones sociales que aquí y allá piden apoyo, y creemos que más que el interés particular debe ser la representación de la democracia que debe distribuir esos fondos. Otro proyecto intenta fijar por ley que las ganancias que producen las empresas públicas se dividen en 3 partes. Un porcentaje debe ir a rentas generales, otro porcentaje debe estar asegurado para reinversión en la propia empresa, y otra parte debiera ir en alguna forma a beneficiar a los usuarios de esas empresas públicas. Y pensamos que esto tiene que estar definido por ley. Otro proyecto establece la necesidad de informar en cada instancia presupuestal, en las rendiciones de cuenta, los estados contables de las personas públicas no estatales, los organismos privados que manejan fondos públicos o administran bienes del Estado, y las personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza y finalidad, en las que el Estado participa. Nos parece importante esto. Nos parece que debe de estar el control del Parlamento asegurado rutinariamente. Otro proyecto intenta establecer que las fincas e inmuebles vacíos que tiene la Administración Central, los entes autónomos, los servicios centralizados, deben de ir lo más rápido que se pueda a componer una cartera de tierras y vivienda, recursos para el Ministerio de Vivienda
y no continuar abandonado. Y en cuanto a tierra, a las posesiones de tierra que los organismos pueden tener, deben de pasar al Instituto de Colonización para ser adjudicado con sus criterios a los aspirantes a colonos. Otro proyecto trata de establecer como obligación que los cargos políticos y de particular confianza deben de presentar declaración y certificados de la DGI y el BPS en cuanto a estar al día de sus obligaciones tributarias. Y al mismo tiempo, sin excepciones, el levantamiento del secreto bancario para aquellos que ejerzan cargos políticos y de particular confianza. Finalmente, otro proyecto trata de proponer la reducción de los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados. Aquellos que hoy tienen un directorio compuesto por 5 miembros, reducirlos a 3, y los que tienen 3 a 1, con excepción, claro está, de aquellos entes que tienen componentes selectivos. Excluimos de esta decisión, por razones de su actividad, a la Administración Nacional de Puertos, a la de Telecomunicaciones y a la Junta de Transparencia y Ética Pública. Estas son, muy resumidamente, los proyectos resumidos. No son propuestas cerradas, se pueden sumar otras seguramente. Recordemos que en este tiempo se ha hablado mucho de austeridad, etcétera, 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 palabra que no nos gusta, porque en Europa le llaman austeridad a dejar sin trabajo a la gente. Preferiríamos utilizar el término sobriedad. Pero en todo caso, estas buenas intenciones deben de empezar por el sistema político. Y esta discusión puede servir también para comparar al Uruguay con todos los vecinos. Y muchos uruguayos que apostrofan contra el sistema político del Uruguay, con la información que surja de esa discusión, van a empezar a darle otro valor a este Uruguay. Y veremos que históricamente, con todos sus defectos, el sistema político del Uruguay siempre tuvo capacidad de autorregularse. Y es verdaderamente algo encomiable de nuestra república. Pero al cerrar este espacio vuelvo a recordar: los humanos frecuentemente nos acordamos del valor de algunas cosas recién cuando las hemos perdido. Critiquemos y luchemos para mejorar, pero tratemos de conservar y mejorar la esencialidad. El sistema político debe de tratar de ser el promedio en su forma de vivir de lo que es esta nación. Espacio para pensar. Reflexiones de José Pepe Mujica en M24, 97.9 Montevideo y 102.5 Maldonado.